Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé quién realmente esté viendo este video, seguro el profesor, pero esta vez la exposición tuvo una dinámica distinta y pues va a estar en YouTube, entonces puede que haya un espectador extra, hasta mis propios compañeros puede ser. Entonces pues sean bienvenidos a mi exposición. En esta ocasión elegí a Tales de Mileto, y digo escogí porque, como ustedes sabrán, o por lo menos dirigiéndome a mis compañeros y al profe, nos dio tema libre, escoger el filósofo, perdón, el matemático que quisiésemos. Eh, entonces, pues yo empecé a hacer como memoria, empecé a hacer memoria de los que yo he expuesto, eh, y pues fui buscando y buscando. Y si no me equivoco, creo que yo no expuse Tales de Mileto. Sin embargo, es uno que me llamó pues la atención cuando lo expusieron. Si no me equivoco, fue mi compañero Alessandro el que lo expuso. Entonces, pues no puedo decir que yo lo expuse, pero aquí va mi participación entonces en ese aspecto. Entonces, pues sí, ya lo mencioné, mi matemático, físico, filósofo, político y no sé, era un buen de cosas, este hombre. Va a ser el personaje al cual voy a exponer. Entonces pues voy a hacer primero pues una introducción, como ya es la costumbre, ¿no? De saber pues quién es. Como ya dije su nombre o como se le conocía, Tales de Mileto. Su nombre es Tales. Nació en Mileto, en Grecia. Así se llama la ciudad, Mileto, la ciudad de Mileto, y por eso Tales de Mileto. Él era, pues, como ya lo mencioné otra vez, un matemático, físico y filósofo y político, pero en sí me voy a enfocar como en dos campos en los cuales estaba él, que era eso, la matemática, que es lo principal que nos interesa, en sí la geometría, y la otra parte, la filosofía. En sí también escogí este personaje porque últimamente en estos tiempos como que me empezó a llamar la filosofía. No estoy metido al 100% obviamente, pero tiene temas que me llaman la atención del saber las cosas, de las teorías que hablan estos señores. Y Mileto, perdón, Tales tenía pues uno que otro aportación filosófica, y ahorita los voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a hablar como de sus hazañas. Antes, pues, esto es breve, no me voy a tardar mucho en esto porque pues en sí es una exposición de matemáticas, así que lo que importa realmente es lo que viene posteriormente, que es pues las explicaciones de los aportes. Pero sí, esos van a ser mis enfoques en esta exposición. Entonces, pues como le decía, Tales de Mileto era una persona pues bastante inteligente, con un criterio que a mí me llama bastante la atención. A veces se llegaron a burlar de él. Por ejemplo, en esta anécdota, se me olvidó mencionar que también no tiene aportaciones a astrología, creo se llama, no me acuerdo muy bien, pero sí. Bueno, los meto un poco en contexto del por qué menciono esto. Hay una anécdota que se cuenta de él. Como tal, no hay escritos originales de él, simplemente son como que otras personas lo sacaron, pero no conservan escritos de esa edad. Es del 625 antes de Cristo, entonces pues no existe algo tangible realmente de que sea original pues de su edad. Entonces, continúo. Em, Como les decía, en esta anécdota, historia, se puede decir, se cuenta que Tales de Mileto estaba al borde de pues, ¿cómo le digo?
digámoslo en una montaña, no sé. El chiste es que estaba viendo al cielo, estaba viendo las estrellas y pues estaba bien perdido, ¿no? Estaba en su rollo. Y llega una persona y le dice que qué hace, y pues tal vez nomás analizando, viendo, y, y pues esta persona se ríe de él. Entonces como que de esto él pudo sacar o predecir un eclipse solar, y esto provocó el fin de una guerra que se estaba llevando a cabo en esos tiempos. Hago de cuenta que cuando vieron el eclipse, pues automáticamente se paró la guerra, porque como pues eran otros tiempos obviamente, tenían las creencias de los dioses ya, o sea, Zeus, Ares, Hades, todos esos dioses de la mitología griega, porque pues ya lo mencioné, estamos situados en Grecia. Entonces pues sí dijeron o pensaron que bueno, los dioses nos están diciendo que ya no tenemos que pelear, y entonces pues ahí es donde se le da el fin a esa guerra gracias a ese eclipse. Obviamente pues Tales de Mileto simplemente lo predijo, pero en esa parte de la guerra no tuvo como un impacto al 100% para que terminara. Pero esa es bastante interesante. Otra que hay es que un, ¿cómo puedo decir? Una persona, ajá, una persona llega y le dice que de qué le sirve tanto conocimiento, de qué, o sea, por qué si es tan inteligente, por qué es pobre, por qué vive en la pobreza. Entonces, pues, Tales de Mileto eh, predijo una buena temporada de aceitunas, si no me equivoco, y pues empezó a plantar, rentó o algo así, sembradíos, no recuerdo muy bien. El chiste es que predijo eso y se aprovechó de la misma. Entonces llegó la temporada, se dieron las cosechas, y pues empezó a vender, a rentar los espacios, y pues se sacó un buen billete. Pero para demostrar que él realmente pues no necesita vivir de esa riqueza, vivir en riqueza, pues dio creo que todo su dinero de eso a personas que realmente lo necesitaban. Entonces esa es otra que pues se me hizo bastante interesante. Otra de las cuestiones que tiene Tales de Mileto en cuanto a la filosofía, esto sí ya es más aporte. Eh, para empezar, creo que mencioné perdón, que él pertenece a los siete sabios de Grecia. Cuento rápido cómo se formaron. En, en el mar se encontró un trípode de una persona importante de Grecia, y pues entonces pues quisieron sacar dinero vendiéndola, y entonces como pues empezó ahí como una guerra entre las personas, decidieron ir con una persona importante, pues que no sé si era un juez o algo así, que les dijera que tenían que hacer con el trípode, y entonces les dijo que se lo llevaran a la persona más sabia de Grecia. Entonces primeramente fueron con Tales de Mileto. Tales de Mileto pues no, como ya lo mencioné en la historia anterior, no era una persona muy que se hiciera altos humos, por así decirlo. Era una persona modesta. Entonces pues dijo, no, llévenselo a otro que realmente sea sabio, que no soy yo la persona que debería tener este trípode. Entonces se lo llevaron a otro filósofo, Vías, y pasó lo mismo. Y así se formaron los siete sabios de Grecia. Y pues bueno, entonces ya sabiendo eso,
Entonces podemos constatar que Tales de Mileto pues efectivamente pertenecía y tiene aportes obviamente a la filosofía, y voy a pues explicar o dar mi punto de vista más que nada del que tenía. Él tenía la teoría que todo a nuestro alrededor, todas las personas, todos los seres vivos, todo el mundo, todo el ser, el, todo lo que existe, pues, viene del agua, y es eso, que el agua es el principio de todo, y que es como lo que tiene la religión, que de las cenizas venimos, de las cenizas volveremos a ser, puede ser un concepto similar. Y ese era el concepto que tenía Tales de Mileto, que todo es absolutamente del agua. Y si nos ponemos a analizar un poco, pues sí, prácticamente sí puede ser. Eh, por ejemplo, en las fábricas, sabemos que ciertos procesos, por ejemplo, para hacer esta playera, tuvo que haber, o está involucrada el agua. Eh, no sé, en un pantalón o cualquier material que a ustedes se les ocurra, estamos conscientes que para el proceso de elaboración está el agua pues presente, ¿no? Tal vez no de manera líquida, pero estuvo presente. Esa es mi manera de verlo. Y pues también el cuerpo, somos 70% de agua, algo así. Entonces, pues también ahí es otra. ¿Qué más? Los seres vivos son lo mismo. Entonces, pues es una teoría que me llamó la atención, aunque no se le puede como que rebuscar mucho, pero pues sí, tiene sentido. Ya después llegaron eh, más filósofos como a hacerle la contraparte a esta teoría, pero pues prácticamente nosotros estamos enfocados ahorita en, en esto. Entonces, por último, por la mención, ¿no? Tales de Mileto era filósofo, y se le considera, o a veces se le da el nombre como el padre de la filosofía, porque él como que marcó una pauta en la historia de la filosofía. Los filósofos naturales, y hay otros que se regían por medio de los mitos sí, de los mitos griegos, y él no, él enteramente se regió por el razonamiento, por el saber. Ya no se regían sus teorías o pues sí, lo que decía, lo que pensaba por medio de los mitos griegos. Entonces esa fue la parte de la filosofía de Tales de Mileto. Ahora pues vamos a pasar a lo que realmente nos interesa en la exposición, que son los temas matemáticos. En sí era geómetra, tiene aportaciones. Ya hablando un poco de sus hazañas, pues podemos mencionar la pirámide de Keops, pero eso ya lo contaré en el transcurso de los ejemplos. Voy a asistir a la prepa, voy a ir para hacer los ejemplos. Entonces, pues sí, grabaré eso. Y pues ya, en esta parte vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Bueno, pues explicada la parte de la vida de Tales de Mileto, la parte pues biográfica y un poco de su filosofía, pues sí, la verdad que está bastante interesante, pero bueno, creo que ya di pues la, la opinión que tengo de ella. Igual en mi conclusión voy a hablar un poco más, pero ahora vamos a lo que realmente nos interesa en esta exposición, que serían pues los temas matemáticos. Y bueno, voy a exponer cinco, son como cinco aportes, cinco teoremas, por así decirlo. Están como enfocados en en la geometría. Entonces, pues vamos
a explicarlos. Primero dice que todo círculo queda dividido en dos partes iguales si lo dividimos entre su diámetro, por su diámetro. Entonces, primero, pues hay que constatar o ver lo que tenemos, analizarlo más que nada. Entonces, sabemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿no? Okay. Tiene 360 grados. Okay. Entonces, ahora podemos sacar el punto medio de la circunferencia. Esto puede ser su radio, su área. Y entonces lo que nos dice este teorema es que dividiéndolo por su diámetro nos hace dos partes iguales. Vamos a nombrarlas para pues demostrar que sí son iguales. Será la semicircunferencia B y semicircunferencia A. La semicircunferencia A tiene un valor de 180 grados, ¿no? Porque si dividimos 360 entre 2, pues nos da 180 grados. Y pues, obviamente por lógica, sabemos que entonces también el lado B, la semicircunferencia B, tendría 180 grados, ¿ok? Entonces, pues si hacemos la suma de A más la suma de B, nos daría pues los 360 grados de la circunferencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que son dos partes iguales, son dos semicircunferencias iguales. Eso sería el primer postulado. Y ahora voy a pasar a explicar el segundo. Ya, perdón. Voy a explicar el segundo, que dice así. Voy a borrar para no tener todo saturado. Okay. El segundo postulado nos propone que los ángulos de la base de todo triángulo son iguales, de todo triángulo isósceles de parcial. Entonces, ok, sabemos que el isósceles, pues, primero un triángulo, ¿no? Tiene tres ángulos, una base, dos líneas al lado, los brazos, como lo quieran decir. Entonces, sería, lo voy a hacer un poco más corto para que sea un isósceles realmente. Ok, así. Listo. Ese sería un triángulo isósceles. Tendríamos que sus lados son más largos, o sí, más largos que la base. Entonces tenemos dos lados iguales y un lado desigual. Eso sería como la razón primero que tenemos, ¿no? Tenemos obviamente tres ángulos, por eso no fue el triángulo. Aquí tenemos uno, dos, tres ángulos. Ok, entonces acá vamos con este teorema. Él dice que pues son iguales los ángulos de este triángulo, son iguales. ¿Y a qué vamos con eso entonces? Primero, pues tendríamos que dividirlo y va a pasar esto, ¿no? Vamos a nombrarlo. Este era A, B y C, y este punto se va a llamar D. Entonces, primero ahí, pues, ¿qué pasa? Que nos encontramos con una perpendicularidad que, pues, cuando se entrelaza desde el punto A a D con la base, pues se forma este segmento que sería este, ¿no? El punto D. Entonces tendríamos que en D hay una perpendicularidad. Hay que pues definir todas esas. Entonces, aquí que tenemos, podríamos sacar este triángulo que sería algo así. Sería A, B y D. Y podríamos tener otro triángulo. Bueno, teníamos otro triángulo
que es más que nada por el teorema, lo que nos quiere decir, sería A, B y C. Entonces tenemos que son dos triángulos iguales, tienen los dos ángulos agudos y uno recto, vamos a hacer lo mismo acá, y ya. Entonces vamos a dar la razón que el triángulo A, B, D es igual al triángulo A, D, C. Son iguales. Entonces con esto pues nos comprueba efectivamente que dividiendo el triángulo pues son iguales, porque pues aquí está la igualdad. Entonces ese sería el segundo postulado. Vamos a pasar a explicar el tercero, que dice pues así. Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, vamos a dibujar dos rectas que en un punto se interceptan. Vamos a poner A, B, C y D. Y el punto, perdón, que nombrarlo, será el punto B. El punto medio sería B, C, D y E. Entonces aquí tenemos pues las líneas dos que se interceptan. Entonces nos forman ángulos. Tendríamos dos ángulos agudos y unos obtusos. Aquí pues podemos comprobar que pues serían o tendrían el mismo valor, son iguales prácticamente. Algo que esto me hace recordar es una vez que nos explicó, por ejemplo, que tenemos un triángulo. Esto se puede llevar un poco práctico y por ejemplo vamos a nombrarlos, ponerlo al azar. Tenemos uno de, no sé, 50, 90 y entonces este sería de 40. Tendríamos esos, ¿no? Entonces si prolongamos nuestras líneas, se hace otro ángulo igual a este, se hace idéntico, entonces sería 40 y ya de este lado se hace más de lo mismo, que sería otro de 140, 140 y así nos podemos prolongar y prolongar y prolongar infinitamente, pero pues con eso nos queda pues claro que efectivamente es real este postulado. Vamos a pasar al cuarto, que dice así. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Ok, vamos a sacar un poco del primer postulado. Hay una circunferencia y vamos a dividirla a la mitad. Ay, esto no está muy por la mitad, ¿verdad? Ok, mitad. Ok, este lado tenemos una semicircunferencia, este otro lado es otra semicircunferencia. Entonces esto nos sirve para poder indicar, ¿no? Ok, igual volvemos a definir. Tenemos 360 grados, 180 de cada lado, okay. Nada más como para definir. Entonces vamos a nombrar, vamos a hacer un triángulo aquí y que se pone acá. Entonces vamos a nombrar lado A, B y C. Entonces vamos a ver qué tenemos, analicemos. Tenemos un ángulo agudo, otro agudo, y aquí ¿qué es lo que pasa? Que encontramos uno recto, encontramos un ángulo recto. Ok, ahora dice que todo triángulo, entonces no es exclusivo. Entonces, por ejemplo, si hacemos otro así, tenemos lo mismo, tenemos un ángulo agudo, otro ángulo agudo, y
qué pasa aquí? Otra vez nos volvemos a encontrar con un ángulo recto. Y si por ejemplo, no sé, partimos de acá y pasamos por acá, pasa pues lo mismo, tenemos el ángulo recto. Entonces efectivamente este postulado también es correcto y es comprobable que pues es real. Entonces, pues sí, vamos a pasar al quinto y último. Es uno que lleva una historia detrás, la determinación de la altura de la pirámide de Keops, y voy a platicar de manera resumida pues la historia. Digo, igual no es muy larga, pero pues bueno. Estaba Tales de Mileto viendo la pirámide de Keops y pues le dio la curiosidad posiblemente de sacar la altura de pues esa prominente pirámide, la pirámide de Keops. Entonces pues se cuestionó, se preguntó, ¿cómo puedo sacar esa altura? ¿Cómo puedo saber la altura de ella? Entonces pues pensando y analizando, vio que el sol en una cierta hora del día se posiciona y la sombra de cualquier objeto, ya puede ser un humano, puede ser un objeto, lo que sea, su sombra da su medida exacta. Entonces dijo, ok, si espero para que el sol se posicione, va a darme pues la medida, ¿no? de la pirámide, nos va a dar la medida. Entonces, ok, pues esperó efectivamente la hora en que el sol se posicionara y midió la sombra. Y aquí va algo interesante, pues clavó un palo, su bastón, lo clavó y también sacó la medida del mismo. Entonces con estos componentes pudo trabajar para hacer esto. Ahora vamos a verlo un poco de manera teórica. Lo voy a graficar. A ver, primero vamos a dibujar el bastón, suelo, la pirámide. Esto está muy corto. Dividido. Si la altura que quería sacar, pero voy a definir como D, para ver por qué. Así, y podemos dibujar el suelo. Ok, entonces pues tendríamos que el sol está acá y pues sí, ¿no? Por el ángulo que está, tendría que proyectarnos la sombra exacta aquí y también nos tendría que dar la sombra pues del bastón, ¿no? Nos tendría que dar la sombra del bastón. Entonces, midiendo esta y teniendo esta, podemos trabajar con eso y tendríamos que sería A, B, C y D. Entonces con esto podemos trabajar y esto es lo que era el teorema de Tales, que sería A sobre B más D sobre C. Y así es como efectivamente podíamos sacar pues el valor, en este caso que era la altura D, y pues ya dependiendo pues de cuánto midan las sombras, lo podemos llevar a otros ejemplos que sean como más de la vida cotidiana. Por ejemplo, ya ahorita pues no es muy común, ¿no? Tener pirámides en la calle o no sé. Ahora, ¿qué es lo que más que vemos? Pues los edificios, ¿no? Las estructuras. Entonces lo que se puede hacer es más de lo mismo. Un edificio, nosotros, ¿por qué no? Entonces pues se puede hacer lo mismo con nuestra estructura, con la del edificio, con la
ejercicio. Y así es como lo podemos llevar como a nuestros tiempos actuales. Esa sería la explicación de los aspectos matemáticos. Ahora pues vamos a pasar a la conclusión. Pues bueno, ya explicada la matemática, expuesta su biografía, su filosofía, pues lo único que queda es la conclusión. Y pues vamos a hablar un poco ya más relajados. Fue un proceso interesante, realmente aprendí mucho y pues no solo en esta exposición, sino en todas, puedo sacar ahorita una conclusión general pues de lo que fue para mí. Y ahí se bajó toda la luz. Bueno, y voy para allá. Primero que nada, pues lo que quiero destacar, pues ahorita lo que es principalmente analizar es nuestro personaje Tales de Mileto, ¿no? Aunque pues Tales de Mileto, como fui mencionando en la exposición, pues se me hace una persona que es bastante analítica y eso se me hizo bastante interesante. ¿Por qué? Porque eso lo podemos llevar pues a nuestra vida diaria. Eso yo me di cuenta que si nosotros realmente analizamos las cosas que se nos presentan, los problemas y todo, es mucho más fácil. Es algo que me di cuenta en la clase de usted de matemáticas, que si analizamos la expresión o el problema en sí que se nos está presentando, podemos resolverlo de una manera más eficaz, se puede resolver más fácil. Entonces eso es a mí lo que pues me gusta, ¿no? O me gustó destacar de este personaje y pues de la prepa en sí, que creo que tener un punto más crítico de todo nos facilita un poco más pues la vida, o nos la puede facilitar. Y sí, entonces pues analizar las cosas, porque si las analizamos y las comprendemos, pues realmente sabemos cómo podríamos resolverla, hacerla mucho más fácil. Vamos a poner un ejemplo real, y eso es algo que está pasando actualmente. Estamos a 3 de junio julio, perdón, del 2020. Esto empezó en marzo, pero es a día que estoy grabando, que estamos en tiempos pues bastante extraños. El 2020 está siendo muy extraño y lo que está pasando es el coronavirus, el COVID-19, es algo que nos está afectando, pero bueno, no voy a meterme tanto en eso. El chiste es, quiero agarrar esta situación y llevarla a mi conclusión, que es el analizar. Y pues sí, para desarrollar la vacuna, tendríamos pues que entender, saber su procedencia, saber cómo reacciona, cuánto tiempo tarda en incubarse, saber en sí las características de este virus, y pues a eso nos llevaría pues a que desarrollemos esa vacuna, saber por dónde llegar, por dónde atacar, cómo resolver esa cuestión, ¿no? El saber realmente sus componentes y saber cómo erradicar. Entonces es eso, saber los componentes de los problemas en sí, o de todo en general, saber de qué se compone y pues sí, por dónde resolverlo. Entonces es eso lo que me llamó la atención de mi matemático, que tenía ganas de saber, porque realmente, a ver, ¿quién se pone enfrente de una pirámide y decide, ok, pues, cuánto mide? Solamente personas curiosas, y lo que me hace más interesante es la manera en la que lo sacó. O sea, con un simple bastón y con el sol, o sea, eso no lo hace cualquier persona, ¿no? O sea, eso es lo que se me hace bastante interesante, tener
esa visión, esas ganas de querer saber el porqué de las cosas, el cómo son las cosas, es lo que a mí me llamó y quiero destacar, lo digo otra vez, porque se me hace pues algo que ya dije podemos llevar pues a nuestra vida diaria, y esto pues influyó mucho, ¿no? Y pues a día de hoy, porque pues se puede sacar en otras cosas. Ahí está graficado, según es un edificio y pues un mono que representa a cualquier persona, puede ser para la vida práctica, pero digo, ya existen otros métodos, pero pues bueno, eso es otra cosa aparte. Y otra cosa que quiero destacar pues es que gracias a esto pues pude reflexionar y aprender. Yo había leído una vez en un libro que decía que el aprendizaje vive en la reflexión, y pues si nos ponemos a analizar, sí, el aprendizaje vive en la reflexión, que si nosotros las cosas que vemos en la escuela, por ejemplo, no las reflexionamos, no las entendemos, pues no se nos va a quedar. Es como si simplemente estudiásemos para un examen, pero no lo reflexionamos, no entendemos, no comprendemos el tema, pues simplemente nos vamos a quedar con eso temporalmente, y ya pues eventualmente se va a reciclar ese pensamiento, ese entendimiento, perdón, bueno, esa información se nos va a reciclar y ya no vamos a entenderlo, no vamos a saberlo posteriormente. Entonces es eso, reflexionar lo que tenemos frente a nosotros, reflexionando, y ya lo dije, también puede ser en métodos de vida, pero bueno, en sí pues esto me deja de aprendizaje que simplemente con el ser más crítico en las cosas, analítico, puedes dejarte pues un gran legado. También pues no específicamente tiene que ser algo en matemáticas. Creo que eso podría ser un error de mi parte decir que solo en matemáticas puedes dejar tu legado, no. Hay otros métodos, también en el mismo libro que leí, lo de el aprendizaje vive en la reflexión, leí que las personas a veces buscan inmortalizarse, y hay 3 métodos. Es el método con la religión, perdón, que el humano busca negar la muerte, que es la religión, que la religión te propone que si te portas bien y haces bien las cosas, pues te espera una vida eterna, ¿no? El amor, que puede ser pues teniendo una pareja, teniendo hijos y dejando tu procedencia, o la que es también interesante, pues el arte, por así decirlo, música, fotografía, pintura, lo que sea. También eso es algo que podemos hacer nosotros, y pues creo que eso es algo que todos deberíamos aprender, ser analíticos, reflexivos, tener ganas de dejar algo en esta vida, no morirnos sin haber dejado un grano de arena. Así que por mi parte es todo. Esta es mi exposición, espero que haya sido de su agrado.